Bueno, antes de dar el repasito, déjeme dar una instrucción a mi hijita que me está ahí, me va a preguntar algo. Ok, ahora sí. Bueno, pues vamos a repasar un poquito. La semana pasada dirigió mi hermana Daina y nosotros estuvimos hablando sobre la composición. Fue un tema realmente bien interesante. Y nosotros, pues, la lección de la semana pasada comenzó, ¿verdad? Con el ensayo de George Osborne, ¿verdad? Y esto, pues, fue un niño de 10 añitos, ¿verdad? Donde su mamá, una Amelia, dijo, hay un gran ensayo que se escribió. Y era un niño de 10 años que había hecho una composición sobre el egoísmo. Había citado, inclusive, en esa composición, había citado, había citado sobre el egoísmo, había hecho, una cita haciendo referencia a un escrito hasta en griego. Así que pues nosotros pues empezamos, ¿verdad? Viendo una composición con un gran esfuerzo, ¿verdad? Literario. Luego de eso, que estuvimos hablando de eso, hablamos sobre lo que era la futilidad educativa. Y cuando hablamos de la futilidad, nos estamos refiriendo a que es algo de poca importancia o una cosa inútil. Y en ese espacio, ¿verdad?, del escrito, estaba hablando sobre cómo los maestros en un momento dado le exigen a los estudiantes unas composiciones, ¿verdad?, que sean aparentemente original del estudiante, pero realmente esto lo que hacía era que el estudiante desarrollaba un escrito de manera general, recopilando material, pero el único problema, el problema que enfrentaba esto era que escribía sobre un tema abstracto, pero dice el escrito que esto hace que cometamos una falta doble contra el estudiante. ¿Por qué? Porque eso limitaba al niño y no permitía que él tuviera un pensamiento propio, ¿verdad?, sobre el tema, porque lo que hacía era recopilar trozos de pensamientos comunes de lo que se topaba en el camino. Y eso pues terminaba formando una composición, pero, ¿verdad?, decía también que eso manchaba la conciencia. Al mismo tiempo, a mí me impactó en la parte que decía que alimentaba hasta su vanidad. Increíble, ¿verdad? Luego de que hablamos de ese espacio de la futilidad educativa, hablaron sobre las lecciones de la composición. Y ahí, pues, ellos presentaron, ¿verdad?, cómo se ofrecía ciertos ejercicios preliminares para ayudar al niño a escribir un ensayo. Y el paso 1 era lo de contestar las preguntas, que si recuerdan, pues, estaba el ejemplo del paraguas. Y entonces habían unas preguntas guías que eran, por ejemplo, ¿qué eres tú? ¿Cómo obtuviste tu nombre? ¿Y quién te usa? Entonces el niño procedía a contestar esas preguntas, ese era el paso 1. Luego el paso 2 era responder, esas preguntas sobre el paraguas, por ejemplo, y el paso 3 tenía que sustituir las preposiciones es, son y era, tenía que ponerla en lugar de yo, tengo y soy. Y ahí entonces ahí hacía la descripción. Pero pues nosotros hablamos que esto realmente no funcionaba y que esto mataba la creatividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño tenía la capacidad de narrar y de enseñar. Luego de ahí, pues nosotros realmente, decía que esta enseñanza era, ¿verdad?, que era un peligro. Y entonces dice que se había hecho un descubrimiento, ¿verdad?, de escuelas primarias y secundarias donde realmente este tipo de narración era algo defectuoso y que era algo mal enseñado, hacerlo de esta manera, ¿verdad? Luego de ahí fuimos a esos temas de la composición, de que la composición surgía de manera natural, ¿verdad? Y entonces, pues ahí, de alguna manera, ¿verdad?, pues reforzamos que no se enseñaba, ¿verdad?, la composición, sino que primero era desarrollar la narración. Hablamos de que los menores de 9 años, eso era lo que tenía como tal que utilizar. Por ejemplo, narrar un paseo que se hizo por la naturaleza, ¿verdad?, que se tenía que narrar primero y luego la composición en menores de 9 años, que una buena composición iba a venir de acuerdo a la buena calidad de libros que nosotros le ofreciéramos a los niños, ¿ok? Decía que que en correlación a la composición, que no nos tendríamos que preocupar tanto por enseñar sobre puntuación y mayúscula. Inclusive ahí nuestra hermana Nelly hizo un testimonio
de su hijita. Que ella no ha tenido que como tal reforzarle eso, sino que en el proceso la niña ya ha desarrollado un hábito de la narración, pues tan elocuente por el tiempo claramente de la exposición de libros vivos, que ahora la niña pues ya estaba ready de manera natural en la composición. No sé si recuerdan cuando ella lo compartió. También aquí pues anoté que nuestra responsabilidad, claro, era proveerle buenos recursos para que entonces eso pues se pudiera llevar a cabo. Ya la composición, pues ella ya, si no me equivoco, creo que apunté era luego ya de los 9 años, 9 años en adelante. No sé si alguien tiene algún otro apunte, eso es más o menos lo que yo había como tal anotado. Y pues, no sé si alguien más quiere aportar. Súper completo, Mirta. Muchas gracias. Bueno, María Inés. Creo que una de las cosas que decía era que la composición era a partir de los 12 años, me parece, cuando ya como que estaban más en condiciones de componer, porque ya tienen como una acumulación no solamente de información, sino también de una capacidad de desarrollar ideas propias. No sé si lo decía tal cual, pero es lo que yo pude percibir entre líneas de lo que decía. Sí, ahora no me estaba funcionando el botón. Lo busqué, no lo había encontrado, pero ahora que Marina lo trae, lo recuerdo. No sé si fue Claudia que lo había mencionado, pero sí, ya recuerdo el de la edad, tienes razón, Marina. Yo creo que había anotado aquí algo bien rápido allá, quizás cuando estábamos hablando, pero muy bien, ya lo anoto. No sé si alguien más. Amén, Isabel. Buenos días también, escribe María. Bueno, pues sin nadie más, tú me dices, Abigail, ¿verdad? Y vamos con las lecciones bíblicas. Ok, pues no sé si alguien quiera leer. Está disponible para que puedan hacer la lectura. Si no, pues yo leo. Muy bien. Dice, lecciones bíblicas. Los niños disfrutan la Biblia. Tendemos a creer que los niños no pueden estar interesados en la Biblia, a menos que sus páginas sean simplificadas, adaptadas al lenguaje casual que se prefiere para ellos. A continuación, hay una sugerente anécdota de la infancia de la señora Harrison, una de las dos pequeñas doncellas cuáqueras que conocimos en la Autobiography of Mary Howard, la más conocida de las hermanas. Un día se encontró en la sala donde se guardaba el mobiliario en desuso, donde vio una Biblia vieja, y al recorrer sus hojas amarillentas se encontró con palabras que no había escuchado en las usuales lecturas de la mañana, los capítulos iniciales de San Lucas, que su padre se oponía a leer en voz alta, así como el capítulo final de Apocalipsis. La exquisita imagen del nacimiento del gran niño en un capítulo y la belleza de la descripción de la Nueva Jerusalén en el otro, los absorbió la ávida niña de 6 años con un éxtasis que solía decir ella. Ninguna novela produjo en los años posteriores. Y aquí se menciona un niño de 5 años. Los pequeños leen todos los días los eventos de la Semana Santa conmigo. Y es inexpresable la fascinación que irradia Z en su profundo y reverente interés que casi llega al frenesí. Con toda probabilidad no somos capaces de medir la receptividad religiosa de los niños. Sin embargo, su aptitud para aprender las cosas profundas de Dios es un hecho que estamos llamados a manejar con prudencia y también con reverencia. Esto debido a que la actitud del pensamiento y del sentimiento en la que usted coloca a un niño es el factor vital en su educación. Como puede apreciar la persona darwiniana,
más que nadie. Conocimiento del texto bíblico. Los niños entre las edades de 6 y 9 deben obtener un conocimiento considerable del texto de la Biblia. A los 9 años, deberían haber leído porciones narrativas que sean simples y adecuadas del Antiguo Testamento y quizás 2 de los Evangelios. El Antiguo Testamento se debe leer a los niños por varias razones, pero las historias de los Evangelios ellos pueden leerlas por sí mismos, tan pronto puedan hacerlo con hermosura. Es un error usar paráfrasis del texto. El fino rollo del lenguaje de la Biblia atrae a los niños con una música irresistible y probablemente retendrán de por vida la primera concepción que hayan recibido de las escenas bíblicas y también las palabras en las que se representan dichas escenas. Esta es una gran posesión. La mitad de las palabras engañosas que se escucha hoy y la mitad del desasosiego que subyace dichas palabras son el resultado de la ignorancia total y completa del texto de la Biblia. Los puntos de asalto se presentan a las mentes humanas desnudos y disparejos, carentes de atmósfera, perspectiva, proporción, hasta que la Biblia solo llega a significar para muchos el burro hablante de Balaam o el sol quedándose quieto a pedido de Josué. Pero cuando la imaginación de los niños se colma de imágenes, sus mentes se nutren de las palabras, de la historia gradual de las Escrituras. Llega ante un amplio horizonte dentro del cual las personas y los eventos toman forma en su debido lugar y en debida proporción. Poco a poco verán que el mundo es un escenario en el cual la bondad de Dios está de continuo luchando con la voluntad del hombre, que algunos hombres heroicos se ponen del lado de Dios y que otros, necios y testarudos, se oponen a él. El fuego del entusiasmo se encenderá en sus pechos y los niños también se pondrán de su lado, sin necesitar mucha exhortación ni con algún pensamiento. Se me fue la oración de arriba, perdón, Abigail. La última. Vuelvo. Dice, el fuego del entusiasmo se encenderá en sus pechos y los niños también se pondrán de su lado, sin necesitar mucha exhortación, ni con algún pensamiento charla sobre una experiencia espiritual. La verdad esencial y la verdad accidental. En cuanto a sí, tal narrativa es un mito, una parábola o una circunstancia que realmente ocurrió. Son preguntas que no afectan la mente sincera del niño, porque no tienen nada que ver con los asuntos principales. Es totalmente aceptable presentar a los niños, durante sus lecturas de la Biblia, cualquier nuevo conocimiento que la investigación moderna ponga a nuestro alcance. De hecho, cuanto más podamos ayudarlos de esta manera, más vívida y real será la enseñanza de la Biblia para ellos. Pero hay otra gracia que los niños pueden recibir directamente de nuestras manos. Y es que no deben ser importunados con cuestiones de autenticidad en sus lecturas bíblicas, como tampoco lo hacemos en sus lecturas de historia. Que escuchen la historia del jardín del Edén, por ejemplo, tal como está. De igual forma recibirán la historia del hombre que fue a pescar y encontró una perla muy costosa. Y esto porque lo que importa en ambas historias son las verdades esenciales que encarnan, y no los meros accidentes de tiempo y lugar. Es concebible que la perla del gran precio fuera un tema de conversación actual en aquel tiempo. Un hecho, por así decirlo, que nuestro Señor usó como vehículo de una verdad esencial. Si lo creemos, las mentes de los niños están quizás más preparadas que las nuestras para apropiarse de la verdad y lidiar con ella. Poco a poco, percibirán y descartarán si es necesario las circunstancias accidentales con las que se viste la verdad. Pero seamos muy cautelosos de nuestra propia acción. Recordemos que ni nosotros ni los niños podemos soportar la blanca luz de la verdad desnuda. Y que si, por ejemplo, logramos destruir las ropas con que se viste la historia de la primera caída, el árbol y su fruto, la serpiente tentadora, la mujer que cede, no tenemos otra ropa a mano para las verdades fundamentales de responsabilidad, tentación, pecado, las cuales una vez descubiertas y sin contar con ninguna prenda a la cual poder aferrarnos,
con seguridad las verdades mismas dejarán de estar a nuestro alcance. Mucha información. Está densa y está muy bueno. Okay. Termino ese párrafo, ¿verdad? Okay. Cuando enseñamos las narrativas bíblicas a los niños, no necesitamos esforzarnos por discriminar entre la verdad esencial y la verdad accidental, sino la verdad que interpreta nuestras propias vidas y la que se refiere solo al tiempo, el lugar y las circunstancias propias de la historia que está siendo leída. Wow. Los niños mismos discernirán y guardarán con interés lo esencial, mientras que lo meramente accidental se escapará de su memoria, tanto como de la nuestra. Por lo tanto, que las mentes de los niños pequeños estén colmadas de las hermosuras narrativas del Antiguo Testamento y de los Evangelios, poniendo especial atención para que estas historias sean siempre frescas y placenteras para ellos, de manera que la enseñanza de la Biblia no se torne en algo difícil de digerir mentalmente. Los niños tienen mayor facilidad que nosotros de aburrirse, y muchas rebeliones se han generado por el indebido uso y abuso de la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo, incluso en las edades tempranas infantiles. Pero no nos referimos aquí a la vida religiosa de los niños, sino su educación a través de lecciones escolares, y sus lecciones escolares bíblicas deberían ayudarles a darse cuenta desde el principio que el conocimiento de Dios es el conocimiento principal, y por lo tanto que sus lecciones bíblicas son sus principales lecciones. Claro. Continúo leyendo, Abigail. Como a Tita, como de Mirta. Ok, pues como hay mucha información, de momento ahí haciendo un breve, ¿verdad?, brainstorming de lo que hemos leído, a mí me ha pasado, no sé si es quizás mi lucha del control, pero al principio, eso que dice que a veces yo me cuidaba como que de buscarle, explicarle mucho cómo decía algo la Biblia, porque a mi percepción ella no lo iba a entender, ¿ves? Y pues llegó un momento dado que de alguna manera, pues en mi iglesia, ¿verdad? El pastor en un momento dado dijo, leemos la Biblia tal y cual es. Y yo como tal, literalmente fue como una respuesta en ese tiempo que yo estaba luchando con ese tipo de gestión. Y llegó un momento dado que yo digo, bueno, Señor, tengo que ceder mi control, tengo que leer la Biblia tal y como está. Y cuando ¿verdad?, la leo con mi hija, y mi hija de momento, para también aplicar lo de la narración, pues se aclaró, pues, ¿qué has leído? Pues realmente la palabra, como dice, viva y eficaz, y es agua, y es bálsamo, y literalmente mi hija de momento me explotaba con las preguntas, ¿y qué significa esto? Y el interés se despierta. Inclusive cuando de momento, a veces en ocasiones ella leía, de momento pues quería, de momento como que actuar la escena, y de momento lo decía, y realmente pues cuando uno descansa en eso es funcional. No sé si le han pasado a ustedes, pero por lo menos, ¿verdad?, pues a mí me pasó eso, como que luchaba con leerla tal y como estaba. Así que, pues nada, es muy real. No sé si alguien más quiere opinar algo de lo que ya hemos leído. Si no, pues continuamos. Ok. Método de las lecciones bíblicas. El método de dichas lecciones es muy simple. Lea en voz alta a los niños algunos versículos que abarquen, si es posible, un episodio. Lea con reverencia, cuidado y con la expresión adecuada. Luego pide a los niños que narren lo que hayan escuchado usando lo más que puedan las palabras de la Biblia. Es curioso cuán fácilmente ellos captan el ritmo de la majestuosa y sencilla Biblia. Luego, hable sobre la narrativa con ellos a la luz de la investigación y la crítica. Que la enseñanza tanto moral como espiritual llegue a ellos sin mucha aplicación personal. No conozco ninguna ayuda mejor en la enseñanza de niños pequeños que la que se encuentra en la Bible for the Young, Biblia para la Juventud, de Canon Patterson Smith. El señor Smith incluye la crítica y la investigación modernas, de modo que los niños que aprenden con estos pequeños manuales no se sorprenderán cuando escuchen más tarde que el mundo no se hizo en 6 días, y al mismo tiempo tendrán plena seguridad de que el mundo fue hecho por Dios. La enseñanza moral y espiritual en estos manuales es
comprensiva y convincente. Es un buen plan leer ocasionalmente en voz alta la lección del señor Smith sobre el tema tratado, después de que el pasaje de la Biblia haya sido narrado. Muy bien. Los niños están más preparados para apropiarse de lecciones que no se han adaptado a ellos directamente, al mismo tiempo que la maestra hace suya la enseñanza por el interés con el que lee, por las imágenes y otras ilustraciones que muestra, y por sus comentarios durante la conversación. Perdón, estoy leyendo otra vez. Ilustraciones visuales. Las imágenes en el Illustrated New Testament, Nuevo Testamento Ilustrado, son reverentes y reales al mismo tiempo, lo cual es una combinación inusual y los niños la disfrutan enormemente. Es bueno que tengan una copia no costosa del Evangelio que están leyendo, pero quizás debería protegerse y honrarse poniéndole una buena cubierta bordada. Una Biblia maltratada y rotosa no es un espectáculo saludable para los niños. Madre mía, tengo que cambiarle la Biblia a mi hija entonces. Daina sabe cómo está la Biblia de mi hija pequeña. Sí, marcada completa. Ay, Dios mío. La obra de Holy Gospel with Illustrations from the Old Master, los Santos Evangelios con ilustraciones de los antiguos maestros de la pintura, publicado por el S.P. Sake, es admirable. Que es la abreviación de lo que acabo de leer. Ok, muy bien. El estudio de imágenes como están estas reproducidas. El estudio de imágenes como están estas reproducidas deberían ser una parte valiosa de la educación de un niño. No es poca cosa darse cuenta de cómo la natividad y la visita de los Reyes Magos llenaron la imaginación de los antiguos maestros de la pintura y con qué reverencia y deleite sublime se centraron en cada detalle. Si puedes bajar a Villay. Se centraron en cada detalle de la historia sagrada. Este tipo de impresión no se recibe con imágenes o ilustraciones modernas, y el niño que recibe la impresión descrita al principio de su vida tendrá un sustrato de sentimiento reverente sobre el cual hará descansar su fe. Pero es bueno dejar que las imágenes cuenten su propia historia. Los niños deben estudiar una imagen en silencio durante unos minutos y luego, cuando se quita la imagen, que digan lo que han visto en ella. Se descubrirá que no han olvidado los detalles reverentes o emocionantes que el artista incluyó en su obra. En español, es posible encontrar diversas Biblias en buen lenguaje como Reina Valera del 1960, aunque quizás sea necesario encontrar material aparte para complementar la lectura con imágenes reverentes. Las diversas publicaciones RTS de la serie By Path of Bible Knowledge serán muy útiles para el maestro, ya que ilustran la investigación moderna en particular. Fresh Light from Ancient Monuments, del profesor Sayce, y Dwellers on the Night Debauch. Recitaciones bíblicas. El aprendizaje de memoria de los pasajes bíblicos debe comenzar cuando los niños son bastante pequeños, a los 6 o 7 años. El aprendizaje de memoria, ok. Es una delicia tener la memoria colmada de pasajes hermosos, reconfortantes e inspiradores, y no podemos decir cuándo y cómo esta clase de semilla puede brotar, crecer y dar fruto. Pero el aprendizaje de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, no debe imponerse a los niños como una carga. Se les debería leer toda la parábola de tal forma que se resalte su belleza y ternura, y después, día a día, el maestro puede recitar en un breve pasaje, tal vez 2 o 3 versículos, repitiéndolo unas 3 o 4 veces hasta que los niños piensen que lo saben. Solo entonces y no antes pueden recitar el pasaje. Al día siguiente los niños recitarán lo que ya se han aprendido y así sucesivamente hasta que puedan decir toda la parábola. En mi iglesia, Daina y yo trabajamos con los niñitos y nosotros pues le damos una asignación semanal de que se aprendan un versículo bíblico, ¿verdad? Y de alguna manera pues es el pase para la clase, para que pues vayan generando. Y realmente es muy hermoso. Han tenido sus momentos que de momento a veces pues como que quizá a mi hija la otra vez no realmente
fue mi responsabilidad, no la preparé como debió, y pues así, no, bendito, la pobre niña pues estaba colapsando, pero se tuvo gracia y misericordia y pues se le brindó pasar. Pero te puedo decir que más de un 95% de los niños lo han logrado. Y por lo menos en mi casa, y yo sé que Daina le podrá pasar lo mismo, cuando estamos normal en la rutina diaria, yo puedo ver como por lo menos la mayor, ¿verdad?, que está un poquito más consciente y más despierta, lo puede citar para memorizar en momentos de dificultades. Y de alguna manera, pues, por lo menos a mis niñas, que pues a veces, por lo menos la pequeña, a veces pues ha tenido una dificultad con la oscuridad, ¿verdad? Esos miedos infundados que no existen, y a veces pues a raíz quizás de lo que han visto cosas en la televisión, ¿verdad? Pues que no debió ver, pero como quiera, ahí donde uno tiene que traer pues como tal la palabra, y de alguna le digo, Emma, ¿cuál fue el versículo que hemos aprendido? Y pues de momento ella lo sabe, y de momento ahí es cuando entonces ella como tal lo cita. Y de los otros niñitos también me han contado testimonios. Mirta, la otra vez tuve miedo y recordé el versículo que aprendimos en la clase. Y de momento, cuando tengo miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Y pues tienen eso arraigado, y de momento lo tienen en canción. Y de momento tú ves el niño, a veces en su rutina, de momento citan los versículos cantados. Y realmente es hermoso. Por lo menos, pues, nosotros, ¿verdad?, en ese espacio. Y eso debe ser complementado también, pues, con una vida devocional que debe tener la familia. Y eso va a dar como tal el resultado. Y ayer precisamente, cuando íbamos de camino a compartir, como familia, mi hija estaba contando un episodio que había visto de mi primera Biblia. Y pues ella lo contaba emocionada. Y pues realmente, de alguna manera, si uno de alguna manera tiene la intención, el Señor hace la obra y el Señor lo hará. Pero qué bonito esta parte cuando dice que seamos fieles en recitarlo de manera prudente, de manera hermosa, para que pueda ser inspiradora para el niño. Así que no sé si alguien más quiera compartir algo. Hola, buenos días, bendiciones para todos. Sí, mira, con respecto a lo que tú dices, que es cierto, tan importante que los niños puedan aprender esos versículos que les sirvan para momentos determinados de su vida, porque hasta nosotros, que somos adultos, nos sirve cuando vienen los ataques del enemigo. Yo recuerdo cuando estaba hospitalizada y llegó un momento que me pasó algo y me dio, la verdad, mucho temor, y la única forma que tuve fue recitar el versículo justo que tú dijiste recién. Me recordé: en el día que temo, yo en ti confío, y lo repetía, y el Señor trajo paz a mi corazón con respecto a eso. Entonces, qué importante que se aprendan versículos que sean una declaración primeramente para uno, y también para, si uno puede compartirlo, para otro, pero especialmente es importante para uno, porque es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que la palabra es viva, como tú decías, y eficaz. Entonces, es súper importante eso. Amén, María. Qué bueno escucharte, María. Iván. Iván, que está con el nombre de mi esposo. Me gustó mucho acá que dice que los niños están más preparados para apropiarse de las lecciones que no se han adaptado a ellos directamente. O sea, me quedo con eso de no, a veces uno con ese afán, como hablaban, de querer que entiendan, puede uno cambiar palabras y hasta diluir lo que el Señor realmente quiere decir. Y más pensando en la Biblia, que es tan espiritual, quizás yo le estoy transmitiendo lo que yo estoy entendiendo en ese momento, pero qué importante leérselo tal cual es, para que ella pueda también recibir lo que el Señor le quiere mostrar a mi hija, en este caso. Me gustó eso, y asociándolo a lo que hemos estado hablando otras veces, de que a veces como es también hasta minimizar su capacidad, tratar de hacérselo más sencillo, es como que no confiamos en su capacidad para entender. Sí pienso que, bueno, debemos estar atentos si ellos nos preguntan como qué quiere decir esto, bueno, ahí sí,
obviamente responder, pero transmitirles tal cual está en la palabra. Me parece que está bueno. María Inés. Respecto a esto que decía Ivana, yo en un tiempo, bueno, nosotros les hacíamos una lectura a los chicos y habíamos, o sea, habíamos comprado una versión de la Biblia, digamos, con una traducción más actual. Y bueno, en un principio estaba bueno porque el lenguaje era más cercano. Ay, se fue María Inés, no te escuchamos. No, por lo menos yo no escuché algo. Después, hola, no sé si se cortó. Se cortó cuando dijiste en un principio fue bueno y ahí fue. En un principio fue bueno esto de usar una traducción con un lenguaje más cercano, más habitual de los chicos, porque bueno, después podían justamente narrar lo que habían escuchado de la lectura, pero después nos dimos cuenta con mi esposo que así como se adaptaba el lenguaje a lo más actual, se diluía mucho el mensaje de la palabra. Y ahí nosotros empezamos a tener una alerta respecto a la utilización de otras traducciones, de traducciones más actuales, que por más que sean traducciones que a nosotros inclusive se nos hace más, no sé, como que se puede entender un poco mejor los conceptos, las ideas, por el lenguaje, no así se está transmitiendo con el peso que la palabra tiene, y nos dimos cuenta que hay muchas cosas que están distorsionadas. Y después yo estoy escuchando no sé si han escuchado alguna vez a César Vidal, que es un teólogo, antropólogo, y no sé cuántos estudios tiene este hombre. La verdad que tiene un cerebro terriblemente enorme por la cantidad de información que él ha estudiado y ha recopilado a lo largo de los años. Y él habla de que hay un ataque a la Biblia actualmente, y o sea, en todas las nuevas traducciones que podemos tener, podemos ver que hay como un intento intencional de destruir la verdad, de adaptarla al hombre y quitar por ahí la veracidad de la palabra. Entonces, bueno, yo las animo por ahí después voy a buscar el video donde habla y donde expone todo este tema. Con el uso de las versiones actuales. Él habla de que la versión menos corrupta, o dentro de las mejores que hay en español, es la Reina Valera de 1960, pero que todas las demás, que son tanto adaptaciones de esta versión al lenguaje nuevo o nuevas traducciones, tienen la utilización de textos entre comillas originales, que no son originales, que están corruptos. Los manuscritos de donde las han traducido han sido corrompidos intencionalmente para cambiar conceptos básicos de la verdad de la palabra de Dios. Así que en este punto yo animo a que tengan siempre, aunque el lenguaje parezca más difícil, siempre se utilice la Reina Valera. Y bueno, también porque tampoco es necesario bajar la calidad del texto para que los chicos entiendan, porque
no es necesario realmente, los chicos van a aprender más palabras, van a ampliar su vocabulario y en todo caso también van a tener como una concepción más exacta de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, bueno, creo que es súper importante esto. No es una cosa menor, o sea, aparte de las lecciones bíblicas, de que los chicos estén habituados a la palabra, creo que es muy importante que nosotros seamos intencionales en preservar la verdad, entendiendo que esta es la verdad de Dios, no es una verdad humana, es una verdad divina, y que nosotros la tenemos que cuidar y defender, y inclusive no sé, ser sumamente intencionales en procurar lo mejor para transmitir esta verdad a los chicos. Bueno, y a nosotros mismos inclusive. Así que bueno, eso quería decir con respecto a las versiones. Y bueno, después, esto es una de las cosas que a mí me llamó la atención respecto a la solemnidad por ahí de cómo tratar la Biblia. Yo no lo había visto de esa manera, de hecho, he escuchado muchas veces esto que se anima a rayar la Biblia, a marcarla, a hacerle dibujos o subrayarla con colores, y se dice que una persona que está muy en contacto con la Biblia la tiene así, como ajada, rota, porque la usa mucho. Se fue Marine. ¿Te volvió a cortar? Sí, cuando dice es que la usa mucho. Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que tener algún cuaderno aparte o algo donde solemnidad y un respeto, una reverencia especial. O sea, ahora recién lo veo, no lo había visto antes, pero así como entender que es palabra de Dios y no puede estar en feas condiciones el libro. Amén, Marine. Aquí en los comentarios Claudia escribió: justo de eso iba a escribir, de lo que estaba hablando Marines. Justo de eso iba a escribir también. Ojo con la nueva versión internacional, me imagino que te refieres. Ana Quiroz escribió: nosotros como familia les hemos sembrado la palabra en el corazón de nuestros hijos y hemos visto cómo eso ha quedado grabado en sus corazones y mentes. Cuando hace 2 semanas íbamos al hospital con mi hijo y tenía miedo por no saber qué iba a pasar con su ojito, le dije: ahora recuerda los versículos que has aprendido. Y recordó el mismo versículo que María dijo: en el día que temo, yo en ti confío. Y fue eso lo que le dio paz y le ayudó a estar tranquilo. Gracias al Señor por eso. Claudia volvió y escribió, referente a lo que habló Marines, el informe que hizo César Vidal de la NBI, Nueva Versión Internacional. Yo hice la prueba en compararla con la Reina Valera y fue increíble cómo anulan a Jesús. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo. Si no, Abigail. Están calladitas. Pero gracias a Dios por la lección de hoy. Fue muy, muy buena. Ahorita cuando estaba en el método de las lecciones, también en nuestra iglesia, cuando nos hemos reunido como tal, ¿verdad? Las maestras, hay una parte aquí que decía, ¿verdad? Que literalmente el niño iba a ir descubriendo el conocimiento de Dios, ¿verdad? Cuando se le comparte la historia tal cual es y despiertan las preguntitas. Nosotras también hemos procurado que en el proceso de darle la enseñanza a los niñitos
hacemos el contraste para que también ellos se pudieran ver reflejados, ¿ves? Para que entonces pudieran ver también la condición de uno mismo que tiene. Y eso es, entiendo que eso ha sido muy, muy, muy bueno, llevar a los niños a través de eso, para que ellos de alguna manera puedan desarrollar también esa humildad que se requiere. El niño es el niño, y el niño va a decir, yo hago esto, perdóname. Por eso la palabra dice que seamos como ellos, porque eso va a florecer. Y cuando nosotros lo hemos compartido, literalmente el niño va corriendo y empieza a ver la palabra necesaria en su vida. La ve completamente necesaria. Y inclusive ellos mismos en los momentos de aprieto, en el momento que están un poquito quizás aturdidos, saben y traen a conciencia, por lo que leemos como tal impartido, de lo importante que es recurrir a la palabra. Y realmente, por lo menos, ¿verdad? Yo estoy bien, bien gozosa con los niñitos de mi iglesia, porque realmente lo que hemos leído, pues lo hemos podido ver, el interés, los hijitos de Daina, ¿verdad? Lo tengo que decir porque pues realmente son unos pro en historia. Los papás le comparten muy buena historia y ellos hacen la relación y pasó esto en la Edad Media y es increíble, realmente es increíble cómo eso florece. Así que yo por lo menos me siento bien, bien gozosa. Yo he podido experimentar muchas de las cositas que hemos leído ahí con los niñitos de nuestra iglesia. Y pues gloria a Dios por eso. Mariné volvió a abrir, levantó la mano, perdón. Perdón. Lo que pasa es que este tema a mí me apasiona, así que sí, también creo que es re importante y creo que lo hablamos en el Ay, Mariné, se fue otra vez. Me parece que yo conté el testimonio varios testimonios tengo respecto a la importancia de memorizar la palabra, y uno de ellos era un día que, o sea, yo era muy chiquita, creo que debo haber tenido unos 4 años, hace lecciones de temas específicos, qué sé yo, y ahí y recuerdo que mi mamá en ese momento, en esa semana, estaba memorizando Isaías 53, el 5 y el 6. Y bueno, yo me acuerdo que estaba en la mesa de la cocina, sentada arriba de la mesa, viendo unos dibujitos y me empecé a acordar de el versículo que había estado recitando mi mamá. Yo obviamente no sabía leer todavía y entonces llamé a mi mamá y se lo dije al versículo. Rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando yo le empecé a decir así, mi mamá se larga a llorar, yo no entendía nada. Y claro, después ella cuenta el testimonio que en ese momento ella estaba teniendo como un ataque espiritual, el enemigo estaba o sea, estaba con muchos pensamientos de mucho temor en su mente, inclusive ella ya se veía entrando en una sala de operaciones. Y bueno, resulta que cuando yo vengo y le digo ese versículo, fue como el Señor hablándole de que Él es el que llevó nuestras enfermedades y le trajo paz en ese momento. Entonces, cómo el Espíritu Santo realmente puede tomar de lo que hemos aprendido para usarlo en los momentos claves de nuestra vida. Por eso creo que es súper importante que estén los niños desde muy... Ay, Mariné. ¿Se cortó? Ay, pobre, sí. Sí, tengo hoy una pésima señal, perdón. Bueno, es esto, nada más que la importancia de estar habituados
ser muy cercanos a la palabra y a tener ese hábito de la memorización de la palabra, creo que es fundamental. Amén. Uh-huh. Hay un mensaje que dejó Iliana. Iliana en el chat que me parece que es súper importante. Dice, sí, chicas, ¿qué opinan de que además se les enseñe el hebreo? Yo lo estoy considerando como prioridad como segunda lengua, aún antes que el inglés. Yo misma me he dado cuenta de que yendo a la lengua original de las escrituras es aún más rico el entendimiento que solo confiando en alguna traducción, ya que ninguna es perfecta. Muy interesante, Iliana. Sería increíble. No sé si alguien quiere opinar algo al respecto. Lizzy levantó la mano. Hola, sí, Dios las bendiga a todas. Pues yo hago mucho eso de enseñarle, ¿verdad?, las escrituras a mi niña y se las memoriza, no completo, literalmente, pero sí se las memoriza. Y entonces ayer me vino a memoria, ella como me ve a veces acá en las reuniones, pues ayer estaba en la computadora simulando que estaba hablando como si estuviera en una reunión así por aquí, y entonces la escuchaba diciendo y uno pues se regocija y como que no le interrumpí porque pues he aprendido eso, a que cuando ella juega así libremente, y entonces empezó a decir, enciendan las cámaras, nada, jugando, y entonces empezó a decir, ok, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y uno acá como que, porque ella juega mucho a hablar la palabra de Dios para la gloria del Señor. Y juega mucho hablando de que Jesús es el Salvador, cosas así. Y entonces ayer me trajo a memoria eso, que realmente a veces uno subestima, como dice Charles Mason, la mente de nuestros hijos. Pero ciertamente, y uno les lee y a veces ellos están jugando, están haciendo otras cosas, o a veces pues la atención es bien corta, pero ciertamente la palabra de Dios se hace vive en ellos aún más, porque pues son niños, tienen esa pureza, esa sinceridad, esa inocencia, que ciertamente no podemos pasar por alto. Como ella dijo, es vamos a ponerle de las materias, aunque sabemos que con lo que hemos estudiado, Dios está en todas presente, pero que es la más importante, que debemos, ¿verdad?, tomarlo como lo más importante. Muchas veces nos enfocamos mucho en ciertas áreas, pero realmente la área más importante que uno debe enfocarse en la espiritual de nosotras, ¿verdad?, porque nosotras vamos a ser el ejemplo de ellos, y de nuestros hijos. Así que nada, eso quería comentar. Dios las bendiga mucho. Amén. Amén, Lizzy. Dice, Dania Cepeda escribió, hola Eliana, sí, es muy bueno. Mi esposo también quiere enseñarle a mis hijos. Por ahora le ponemos algunas canciones. Amén. No sé si hay alguien más. Ok, Lizzy. Marine. Lizzy, no sé si otra vez se quedó la mano levantada. Si no, Marine, entiendo yo. ¿Quién, verdad? Marine. Marine, adelante. Me interesó esto que planteó Eliana. Nunca me lo había... Se fue Marine. Sumamente útil, al igual que el griego, porque, el Nuevo Testamento está escrito en griego, así que sí lo he considerado como para yo estudiar tanto el hebreo como el griego, pero nunca lo había considerado para que sea como una segunda lengua. Me parece que sí, que es algo a considerar muy, muy, muy importante, muy valioso. También difícil de conseguir, porque me da la impresión de que
así como todo todo el lenguaje va cambiando a lo largo de los años y de la historia, por ahí conseguir alguien que enseñe un hebreo y su interpretación antigua, digamos, lo que las palabras significaban en el momento que se escribieron para respecto a la Biblia, ¿no? Porque también a lo largo de los años veo Señor, que se traduce como Señor en la Reina Valera, que hablo cuando habla de Jesucristo, que Jesucristo es el Señor. La palabra original en griego es Kyrios, y tenía un peso, importancia en lo social, en lo histórico y todo, un peso muy fuerte. Y actualmente uno le dice Señor a cualquiera, y antes hablar del Señor o el Kyrios era hablar de la máxima autoridad y se refería a que esa persona tenía, un Kyrios tenía esclavos de su propiedad. Frente a simplemente decirle un señor, un señor que está por ahí, a quien podemos saludar nomás. No, la percepción de nosotros hacia Cristo, entendiendo esto de que Él es un Señor y no, que es un rey, un dueño, un soberano sobre nosotros, y no simplemente un don cualquiera, un Señor cualquiera. Entonces, sí está bueno aprender para poder leer desde los originales, pero también que tenga el contexto del momento en que se escribió la palabra, el aprendizaje del lenguaje. Sí, así mismo es. Por lo menos en nuestra iglesia, precisamente nosotros estamos aprendiendo sobre esto de la Biblia, y realmente eso es totalmente serio y bien riguroso. Inclusive cuando el pastor de la iglesia compartía, ¿verdad? Sobre el trabajo de estas personas que hacían la traducción, ¿verdad? Porque estábamos estudiando sobre, ¿verdad?, las traducciones de la Biblia, desde los originales hasta los diferentes idiomas, en la medida que, desde que surgió la imprenta y todas esas cosas. Y realmente no es un trabajo sencillo. Inclusive, si se consideraría enseñarle al niño, habría que buscar un recurso, el recurso verdadero y fiel a eso, para que entonces, como dijo Marinette, realmente sería ir a los originales, porque no era cualquier cosa. Inclusive el pastor nos había compartido que cuando transcribían hasta en el rollo y todo, eso era perfecto por letra. O sea, no es como nosotros tendríamos que también ejercer el cuidado de, en ese proceso de enseñanza, hacerlo fiel, porque igual, ¿verdad?, se puede errar en el proceso, digo yo, porque eso es completamente, es bien abarcador, ves que no es sencillo, ¿verdad? Digo yo, que es lo que más o menos, ¿verdad?, hemos estado aprendiendo en la iglesia. También Iliana levantó la mano, creo que sí. Iliana. Sí, chicas, quería ampliar un poquito más ese comentario, de que por ahí no lo considero yo al hebreo como segunda lengua como para hablarla, no sería la misma utilidad que el inglés, porque el inglés obvio que uno lo aprende y te puede servir en la actualidad. Pero el hebreo bíblico no es el mismo que el hebreo que se habla hoy. Los que hablan hebreo es distinto, el hebreo de hoy. Entonces yo me refería más, por ahí al ser escrito no expresé tanto, pero me refería más al aprenderse las palabras que están escritas. Porque igual por ahí parece muy complicado, porque es guau aprender otro idioma, pero no es tan complicado si uno tiene las aplicaciones. Por ejemplo, hay ni siquiera aplicaciones, hay páginas que están ahí online, y uno puede ir a cada palabra original, que te llevan los números strong,
y te explica y te muestra cuántas veces se usó la palabra, de qué distintas maneras se tradujo a lo largo de la Biblia. Bueno, hay un montón para profundizar y que hasta uno lo puede hacer solita nomás, sin que nadie te esté enseñando el idioma. Es como aprender del mismo diccionario directamente. Yo eso lo aplico para mi estudio de la Biblia. Y bueno, ya que está ahí diciendo Charlotte que lo principal, la prioridad es que conozcan a Dios, su palabra, por eso puse yo eso de que encuentro como una prioridad conocer el original de las Escrituras, porque yo he comprobado, ahora no me acuerdo ninguna en este momento, pero he visto cosas que están traducidas hasta en la Reina Valera, que podrían haberse traducido de otra forma que exprese mejor. Y además, el hebreo, hay palabras que ni siquiera existe una palabra en español que las represente bien. Entonces, bueno, como eso les quería compartir de que ahí, para las que no lo conozcan, está el diccionario Strong que te dice las definiciones de cada palabra una por una y que puede estar en internet o descargarse aplicaciones. Yo lo tengo en una aplicación en el compu. Y es súper útil. Entonces, como enseñarle, a Samuel le falta un montón todavía, pero cuando aprenda a leer y todo eso, enseñarle a usar la Biblia desde el idioma original era como mi idea. Eso, chicos. Gracias, Ileana. Bueno, pues Abigail, ¿verdad? Sí, bueno, muchísimas gracias, Mirta. Con respecto a la pregunta que hizo Elisi, también durante la semana, en la última parte que leímos de recitaciones bíblicas, les quería mostrar acá en la página de Educación Viva, hay una parte que dice recursos gratuitos y acá hay algunos documentos para descargar, si es que se ve, a ver, ¿se ve? Sí, ¿cierto? Hay algunos documentos para descargar del Diario de la Naturaleza, o sea, el Calendario de la Naturaleza. Compartimos también unos de caligrafía, de primeros trazos, otros de alimentación. Y bueno, acá también hay uno de memorización de hábitos, de obediencia, diligencia. Hay un libro. Y bueno, también está uno que yo compartí, que se los quería mostrar, que es versículos bíblicos para memorizar. Se los voy a mostrar ahora. Hay dos. Y estos ustedes los pueden imprimir y en mi caso yo los plastifiqué, o sea, les puse scotch, en realidad no sé cómo se llama, cinta de pegar en otro país. Y acá hay uno. Cinta de embalaje también. Claro, cinta de embalaje, sí. Bueno, acá hay, a ver. Ahí está, ya. Versículos para memorizar. Y, por ejemplo, acá dice que hay 39 versículos sobre Dios. ¿Ok? Dice que puedes destinar 5 minutos diarios para su memorización. Como decía acá, puedes elegir 2 o 3 y repetirlos continuamente todos los días un ratito. Y entonces una vez que ya está adquirida la memoria del versículo, ya se pasa al siguiente. Ya, y a ver si es que se ve. No, estoy otra cosa. Perdón, que no sabía cuál estaba proyectando. Ahí está, ya. Este paquete de versículos dice 13 versículos con la palabra de Dios. Ya, lo mismo, lo pueden elegir 2 o 3 e irlos repasando y después van cambiando por otros. Ahí está un ejemplo de cómo es. Por ejemplo, está el Salmo 119.9 y ahí sale la parte del contorno para poder recortarlo y ustedes lo pueden ir plastificando. Acá hay 13 versículos. Y acá hay otro, que es el que le estaba hablando recién, pero no estaba proyectando. Acá está. Este es de 39 versículos sobre Dios. Por ejemplo, está Génesis 1.27, que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, que Dios creó los cielos. Está Hebreos 11.3,
Y así. Aquí tienen varios. Este es más largo, el otro era más cortito. Aquí hay varios. Entonces, si no saben por dónde empezar o con cuál empezar, acá tienen algunas sugerencias para poder comenzar. Lizzy. Gracias, Avi. Sí, yo había anteriormente al principio descargado esos versículos, pero mi pregunta más bien es un ejemplo. Una vez el niño aprende ese versículo, ¿no se lo vuelve a repasar en algún momento? O pues ya lo aprendió, seguimos y así sucesivamente. O uno lo puede ir repasando eventualmente. Obviamente uno lee la Biblia, qué sé yo, y pues pues aparecen. Pero mi pregunta es como si hay alguna manera de volvérselo a repasar para que no se le olvide, o uno asume que ya se lo aprendió y ya pues se supone que no. Como que si tienen algunas ideas, o pues normalmente sería así, que ya el niño se lo aprenda y pues uno seguir. Bueno, en la práctica yo no recuerdo mucho porque tengo hijos grandes, pero me imagino que está bueno el hecho de ir repasando cada cierto tiempo o irle preguntando a ella misma, en este caso a tu hija, qué es lo que, si recuerda alguno, y que ella misma te vaya nombrando los que recuerda. Y si hay alguno que tú te das cuenta que no recuerda, ahí tú misma se lo vas reforzando. A medida que vas integrando, o sea, nuevos, vas reforzando uno que otro que haya quedado atrás. Va a depender en realidad también, me imagino, de la capacidad de ella de retención, y ahí tú vas viendo si vas más lento o vas más rápido. Al menos eso es lo que yo puedo decir. No sé si alguna quiere hacer alguna otra recomendación. Creo que el hecho de tenerlos impresos como tipo tarjeta es como un recordatorio también de los que ya has visto. Entonces, si el niño, por ejemplo, lee, se puede hacer un juego de desordenarlos todos y de repente agarrarlos y que la mamá le diga, no sé, a lo mejor ¿cómo se llama? El nombre, ¿cierto? El versículo con el capítulo, y que el niño recuerde y recite el versículo. Pero ahí si lee, quizás podría ser esa una forma de juego. Levantó la mano Mirta y María, parece. Sí, pero no sé, ¿está Mirta antes? No, adelante, María. Pues usted primero. Bueno, una de otras cosas que también se puede hacer es que, por ejemplo, uno al niño le empieza a leer, a recitar el versículo, porque en realidad es mejor recitarlo que como decirlo de memoria. Entonces, y el niño puede terminarlo, o que él lo empiece y uno lo termine. Entonces, hacer como un juego así para que el niño lo encuentre entretenido. Y realmente, como tú decías, Abby, sí, ir aprendiéndose uno nuevo y, por ejemplo, si lo hacen así como tarjetas, de ponerle plastificado, que es súper importante. Nosotros cuando estábamos en la comunidad cristiana, teníamos, de hecho, vendían un librito con las tarjetas. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros aprendíamos en una semana un versículo, ¿ya? A la otra semana se repetía el que habíamos aprendido, pero aprendíamos otro nuevo, ¿entiendes? Entonces, en el niño se puede ir incorporando también así, de a poquito, y como vas a tener las tarjetas sueltas, lo otro que podría ser un juego, por ejemplo, dar las vueltas y decir, ya, elige una, y el niño elige una, sin yo saber cuál es la que él eligió, y él empieza a leerla, a recitarla, porque no a leerla, o sea, él ve que lo que es, la guarda, la empieza a recitar y uno termina. Entonces, es una forma de decir, sí lo sabemos, ¿entiendes? Completarla. Creo yo que es una de las formas que podría hacer uno con el niño para que sea entretenido. Eso. Otra manera, y Daina me va a matar, pero Daina sí es una experta, es en canciones. Casi Daina tiene un disco. Porque los versículos, Daina le ha sacado canción
y los niños se han parado al frente. Así que yo no sé cantar, pero después les podemos mandar un ejemplito y los nenes, y ha pasado tiempo, llevan meses haciendo los versículos y los tienen en sus mentecitas completas. Así que le podemos mandar uno para que ustedes vean, porque si canto aquí ustedes se les van a explotar los oídos. Pero le podemos mandar uno y los nenes lo cantan completito, al frente. Y Daina, literalmente, las maestras, somos 4 maestras, le damos los versículos a los nenes y entonces, y de momento Daina me mandaba el video, mira, le saqué la canción. Y la otra semana los nenes lo cantaban y los tienen ahí en su mente. Así que... es más, para que se rían de mí un poquito, les voy a cantar la primera, como cierre del año. Hay uno que dice, les voy a cantar Isaías, y Daina debe cantar conmigo aquí. Dice, por ejemplo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Ahí está. Gracias por aplaudir. Ya, aplaudimos. Bravo, ¿Sabes que me estaba acordando que hay un... Daina canta mucho mejor. Daina canta, pero pues... Casi exploto. No, chiquillas, no. Mira, me estaba acordando que hay un cantante también de canciones infantiles y también tiene versículos. El que más me recuerdo ahora, no me recuerdo todos, pero hay uno que dice, no seas vencido de lo malo, y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Y él repite, con bien, vence el mal con bien. Se los voy creo que se llama Steve Grimm. Sí, ahí me acordé, Steve Grimm. Búsquenlo, tiene muchos versículos y saben que es súper bueno para los niños porque son como cortitos y son muy decidores, como este, por ejemplo, no seas vencido de lo malo. ¿Ya? Así que ahí les mando, lo voy a buscar y se los voy a mandar. Genial, muchísimas gracias, muchas gracias Mari, Mirta, y esa es la idea, pues que nos vamos compartiendo ahí todas las ideas, los recursos que puedan ir teniendo, porque no se sabe, a lo mejor uno lo da por hecho, ¿cierto? Las maneras de enseñar, pero no es así, de repente no se nos ocurre cómo y otra hermana puede tener una idea mejor, así que genial. María Inés puso, acá nosotros nos reunimos con la familia del hermano de Abby y él también le ha puesto música a algunos versículos e incluso a pasajes o capítulos completos, entre ellos Salmo 1 y Génesis 1 completo. Mi esposo también ha musicalizado un par. Sí, es genial, la verdad, la forma de aprender así con música me gusta mucho. Y a los niños también, yo creo que ellos se divierten también de esa manera. Así que bueno, muchas gracias Mirta por la dirección de hoy, la última dirección del año. Así que bueno, vamos a compartir el último capítulo del libro Un amor reflexivo. Hoy día lo terminamos también para cerrar este año. Es un capítulo bien cortito. Y... Bueno, chicas, me despido. Chao, bendiciones. Que Dios la bendiga, que esté muy bien. Igual, gracias para todos. Gracias por la participación. Gracias. Bien, entonces, capítulo 17, líneas de pensamiento rentables. ¿No te encantan los acrósticos? Bueno, puede que encantar no sea una palabra excesiva cuando hablamos de acrósticos, pero a mí me gustan mucho los acrósticos. Por alguna razón, el acto de resumir mis pensamientos sobre un tema seleccionado y tener el reto añadido de empezar cada línea con una letra concreta es divertido. Los que prefieren hacer dibujos a jugar con palabras, no se vayan. Como este libro llega a su fin, he pensado que sería útil terminar al más puro estilo Charlotte Mason, con una pequeña narración. Así que he tomado la frase amor pensante y he creado un acróstico que resume los principales conceptos sobre lo que hemos estado pensando a lo largo de este libro. Esta es tu tarea.
Anota las ideas claves que recuerdes de cada frase. Si prefieres dibujar en lugar de escribir, puedes hacer un boceto. O si te apetece un verdadero reto, inventa tu propia palabra o palabra base y crea tu propio acróstico que resuma lo que has pensado y aprendido. Aborda esta narración como mejor te convenga, pero tómate un tiempo para consolidar las ideas y las relaciones personales que has establecido con ellas. Seguir pensando. Obviamente, en estos breves capítulos solo podemos arañar la superficie de lo que debe pensar un amor reflexivo. Pero esperemos que las reflexiones contenidas en este libro hayan sido provechosas. Como dijo Charlotte, cualquier esbozo que pueda ofrecer en este breve comprendido debe ser muy imperfecto y muy incompleto, pero una pista aquí y allá puede ser suficiente para poner a los padres inteligentes en líneas de pensamiento provechosas con respecto a la educación de sus hijos. Al avanzar hacia el futuro, les animo a continuar por esas provechosas líneas. Las madres deben de un amor pensante a sus hijos. Mi acróstico de un amor pensante. Bueno, esto es un acróstico, es formar, como ella dijo, una palabra, por ejemplo, amor pensante, y de cada letra de palabra sacar una idea o una frase o algo que haya rescatado de toda la lectura. Entonces empezamos con la A. Dice, A. El trabajo de criar los hijos es lo más importante. M. Mantente en hacer mejor tu trabajo pensando bien las cosas. O. Cuando se trata de seres vivos, un método funciona mejor que un sistema. R. Reflexiona en lo que puede estar haciendo tropezar a tu hijo y elimínelo. P. Percibe, conoce el significado de debe, tanto tú como tu hijo. E. En cuestiones físicas, vigila el ejercicio, el descanso, las comidas y el aire fresco. N. Naturalmente educa mediante el ambiente la disciplina de las buenas costumbres y las ideas vivas. S. Sí, evita el favoritismo en la familia. A. Además, deja que tus hijos tengan lo mejor de mamá. N. No te olvides, supervisa a los cuidadores y trata inmediatamente los efectos del carácter de tu hijo. T. Ten en mucho la relación de tu hijo con Dios. E. Educa tu sentido común. Entonces, en este acróstico podemos ver más o menos resumido varios de los capítulos y temas que estuvimos leyendo en este libro. En citas de Charlotte Mason dice, las madres hacen cosas asombrosas una vez que se convencen de que se les exige cosas asombrosas. Me encanta esa cita. Una vez que estamos convencidas, podemos hacer mucho. No hay nada que una madre no pueda educar a su hijo. Educación en el hogar, página 105. Es necesario que la madre esté siempre alerta para cortar de raíz el mal hábito que sus hijos puedan estar adquiriendo. Página 118. Permítame decirle una vez más que me atrevo a escribir sobre temas relacionados con la educación en el hogar con la mayor deferencia hacia las madres, creyendo que en virtud de su peculiar perspicacia para conocer las disposiciones de sus propios hijos, son bendecidas con un conocimiento y un poder en el manejo de ellos que los espectadores solo pueden admirar desde lejos. Página 135. Las madres deben un amor reflexivo a sus hijos. Página 2. Y dice, para finalizar, si deseas más recursos para tu familia y la educación en casa, visita simplycharlottemason.com, que también es una página en donde podemos encontrar varios recursos para nuestras familias. Entonces, bueno, me gustaría escucharlas, qué les pareció este capítulo, qué les pareció este libro.
pueden abrir sus micrófonos las que quieran comentar. Mirta. Sí, me llamó la atención esa cita de las que leíste, ¿verdad? Que la mamá debe estar alerta para sacar de raíz cualquier mal hábito. Y pues en ese aspecto, pues yo sí pues, me siento confrontada porque para que la mamá pueda estar alerta, sería sumamente importante que nosotros como madres evaluemos cuáles son nuestros hábitos para requerir la conciencia que se requiere para poder entonces estar alerta para identificar los malos. En nuestra iglesia las mujeres estuvimos hablando hace unas semanas atrás sobre nuestros afectos y eso yo creo que, ¿verdad? Para mí igual de relación, no sé si ustedes lo vean que no vaya en línea, pero de momento pues pensé en eso. De acuerdo a nuestros afectos nos va a poder ayudar a poder identificar eso en nuestros hijos también, ¿ves? Porque nosotras podemos luchar con muchas cosas, ¿ves? Podemos luchar, ¿verdad? Con, qué sé yo, con la pereza, nos falta un poco más de sentido de responsabilidad y va a ser sumamente necesario que nosotros estemos de lleno en la palabra para poder identificarlo nosotros, para entonces poder aplicarlo en nuestra familia. Y pues me llamó mucho pues la atención esa cita, porque antes de hacer eso, pues uno debe evaluar los de uno, ¿me entiendes? Pero en lo demás, sí, muy, muy hermoso todo lo demás compartido. Así es, muchas gracias, Mirta. Como tú dices, creo que una de las cosas que podemos ver es eso, ¿cierto? Vernos primero a nosotras, poder ser ejemplo también para ellos. Y el tema de los hábitos es algo bien importante, así que genial. María Inés. Sí, yo creo que, así como decía Mirta, tenemos que considerarnos. Creo que en realidad, o sea, más allá de considerarnos nosotros, creo que tenemos... Se cortó, Mari. Mucho más. No te alcanzamos a escuchar. Te alcanzamos a escuchar que había que tener en consideración. Ay, esta conexión mía. Respecto a la educación de nuestros hijos y no hacerlo como en piloto automático. Creo que hoy en día hay un montón de cosas que, bueno, y siempre creo que se ha hecho así, como no ponernos a pensar en evaluar, en tener como una actitud crítica en el buen sentido de la palabra respecto a lo que estamos haciendo, respecto a la educación de nuestros hijos. No dejarlo simplemente así como, bueno, que salga lo que salga, sino ser muy intencionales, ser muy cuidadosas en cómo abordamos la maternidad, no solamente respecto a lo que sea la enseñanza de conocimiento, sino todo, como dice Charlotte, de toda la atmósfera que vamos a crear en la casa, todo el contenido vivo que les vamos a transmitir, bueno, todo lo que implica el educar a los hijos, que va mucho más allá de enseñarles lecciones. Tanto desde cómo somos como ejemplo, hacia todo lo que tenemos que corregir de la naturaleza de nuestros hijos, y todo lo tenemos que llevar a la reflexión, al pensamiento intencional y también a la búsqueda profunda y
así sumamente intencional del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo, para que nos ayude a que este amor reflexivo no sea tampoco desde nuestra reflexión humana, sino desde lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos y con nuestras vidas, en definitiva, porque así vamos a hacer que toda la familia se amolde a la voluntad de Dios, me parece. Entonces, esto del amor reflexivo, el amor pensante, nos tiene que llevar a tener como una actitud de percepción de las cosas mucho más fina, más detallada, más reflexiva, justamente, acerca de todo lo costumbre o por nuestra propia naturaleza, sino siempre sujetarnos a la voluntad de Dios y no sé, depositarnos en sus manos para que Él haga en nosotros lo que quiere, pero desde una actitud nuestra reflexiva, de humildad, de arrepentimiento si es necesario, y el arrepentimiento implica cambio de actitud, así que, y de mentalidad. Así que bueno, eso quería aportar. Qué lindo, Mari, qué profunda tu reflexión. Mira, se cortó en varios puntos, pero al menos yo entendí la idea general de lo que estabas tratando de decir, así que muchísimas gracias por compartirlo. Como tú dices, algo mucho más, ¿cierto?, completo, y este libro nos ayudó como a reflexionar en distintos puntos, en distintas áreas que a lo mejor por ahí nos olvidamos o necesitamos que se nos recuerden, y en este caso es muy bueno estos puntos que tocamos acá porque se nos recordó, como por ejemplo la primera parte que dice, en la A dice, el trabajo de criar los hijos es lo más importante. Y yo creo que en el mundo en el que vivimos hoy, más en el ritmo de vida que llevamos y lo demás, muchas veces también se nos olvida eso, ¿cierto? A veces le dedicamos tiempo o energía o cosas a otras cosas. Hablo de las mujeres en general, ¿cierto? Hoy en día la mujer trabaja también y tiene un rol, digamos, más allá que en sí ser mamá. Entonces esto nos recuerda que igual el criar a los hijos es importante, es muy importante. Y bueno, se habló mucho de no hacerlo tropezar, ¿cierto? De también mostrarle el significado del debe, así como también para nosotras, también para él, y poder vigilar. Hablamos de algo que puede ser a veces superficial, pero que es muy importante para el desarrollo mental y lo demás, y el desarrollo en el día a día, que es el tema físico, como por ejemplo vigilar el ejercicio, el descanso, las comidas, el aire fresco, la disciplina, las buenas costumbres. Hablamos mucho sobre el favoritismo y cómo el favoritismo también en la vida de nosotras, de algunas, había causado mucho daño en las familias. El hecho de que los padres tuvieran favoritismo sobre los hijos, esa fue una reflexión muy buena que hicimos durante el año. También que los hijos tengan lo mejor de mamá, ¿cierto? Que poder vigilar también y estar ahí como ayuda para incentivar, motivar a los hijos en su relación con Dios, y también que la madre también pueda preocuparse de ella misma, de estar en condiciones y ojalá en buenas condiciones para poder darle lo mejor a sus hijos. Así que durante el año, durante estos meses que estamos leyendo este libro, pudimos ver varios puntos, pensar, reflexionar y bueno, espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, que puedan recomendar este libro y también repasarlo, porque la verdad es que es bastante cortito y de repente está bueno poder volver a leerlos, a lo mejor algunos capítulos, para poder también llevar estas cosas a la práctica, que con el día a día y lo demás a veces se nos pasan, se nos olvidan o no las tenemos tan presentes y necesitamos que alguien
nos las recuerde, ¿cierto? Qué mejor que el Espíritu Santo está ahí recordando, así que pidámosle a Dios también que nos ayude a poder estar reforzando todo lo que hemos aprendido. Y también el hecho de tener hermanas, comunidad como la tenemos acá para poder estar conversando y reflexionando sobre estos temas. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre este libro? Lo encontré muy muy bonito, muy cortito también. Vamos a dejar de tarea, como les dije la semana pasada, otro libro que es muy cortito también para que podamos leer en estas vacaciones. El 22 de enero deberíamos volver con las reuniones una vez a la semana, los días jueves. No sé si alguna de ustedes quiere comentar algo más. Bueno, Melissa escribió: qué hermosa manera de terminar este libro. Me encantó la composición literaria del acróstico. Es una excelente idea para practicar la composición. Entrenarnos para la belleza en el lenguaje y mantener la mente en lo leído. Así es, hermoso. Qué hermosa forma de terminar el año, con el último capítulo de este libro tan movilizador y tan acertado. Así es, muy, muy lindo. Un amor reflexivo. Bien, bueno chicas, entonces tenemos 4 semanas de vacaciones, 2 semanas de diciembre, 2 semanas de enero aproximadamente. Algo así, sí. Espero que puedan descansar, que sea un lindo tiempo de reflexión, de familia. Acá al menos en esta parte del mundo estamos en verano, ya por empezar el verano, así que puedan disfrutar del solcito, de la piscina, de las salidas a la naturaleza. Quizás despertarse un poco más tarde, las que pueden, las que tienen hijos que duermen más tarde, disfrutar de las vacaciones. Así que tenemos unas semanas de al menos no reunión en la mañana, los días jueves. Así que, bueno chicas, si nadie más tiene nada más que decir, que Dios las bendiga, que tengan, como les digo, unas lindas vacaciones y ahí seguimos hablando. Mando todos los detalles por el chat. Ah, una captura. ¿De qué? Las que puedan prendan sus cámaras para sacar una foto. Independiente de las condiciones en las que estén, no importa. Captura de que yo no tengo cámara. Ah, qué linda. Ya, ¿saco una foto? Bueno, y las que no, si pueden poner el emoji de corazón o algo así para que aparezca. Ya, 1, 2, 3. Ya, genial. Qué lindo verlas, chicas. Que Dios las bendiga. Que tengan un lindo término de año. Gracias, igualmente, igual para todas, chicas. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, chicas, las voy a extrañar. Oh, igual, un abrazo grande. Nos vemos. Nos vemos si Dios quiere, Mari, en una semana, ojalá.